Buenos días, profesora Nel Sánchez. En el día de hoy les estaré presentando nuestro video virtual sobre el examen final, que tiene como tema principal la gestión integral de riesgo en la salud humana en una comunidad urbana. Hoy en día, se puede definir con mayor solvencia teórica y empírica el riesgo urbano como la mayor exposición al daño de vidas y medio de vida dada a la alta densificación poblacional e infraestructura en espacios socialmente construidos donde la tecnología se hace uso del medio físico. Por su parte, en la historia de los riesgos y daños de origen antrópico, o sea, tecnológicos y sociales, se observan tres comportamientos básicos. Uno de ellos son los provocados por la acción racional, en la que las acciones de desarrollo planificadas en favor del progreso generan desequilibrios naturales que toman en riesgo para la humanidad. Otro de ellos es el uso de tecnologías aplicadas imprudentemente en total desconocimiento de los resultados adversos. Y por último, los provocados por la irresponsabilidad humana con la sociedad y la naturaleza, en los que por maximizar la ganancia a corto plazo se realizan inversiones que, a pesar de la existencia de una normativa y las tecnologías apropiadas, no cumplen los requisitos de seguridad, o en los que no existen escrúpulos en el uso de tecnologías de alta letalidad por parte del poder. En los registros históricos de los desastres, la población más económicamente vulnerable son las de mayor riesgo afectadas, ya que estas son las que usualmente se ven obligados a ubicar con mayor frecuencia sus construcciones precarias en zonas de mayor riesgo, lo que hace que la recuperación de los daños sea mucho más lenta y costosa, pues por muy pocas que sean las pérdidas, siempre están constituidas por el único patrimonio que posee la familia pobre. Por su parte, las tecnologías, particularmente las constructivas, pueden clasificarse de forma resumida en tecnologías formales e informales. Las primeras están destinadas a la producción de la ciudad formal y las segundas son usadas por los autoconstructores, es decir, la población de escasos recursos que construye viviendas con materiales de desechos y barrios a partir del acceso informal de las tierras, o sea, la compra de lotes sin servicios, ocupación o invasión de tierras. Progresivamente, estas construcciones consolidan barrios que carecen de servicios básicos y condiciones de habitabilidad, que en las últimas 6 décadas y debido a la expulsión social han sido responsables de más de la mitad de la mancha urbana de las ciudades latinoamericanas, las que producen la vulnerabilidad de estas. La mayor parte de las ciudades latinoamericanas han sido construidas, por lo que ha quedado fuera de las normativas de construcción, los cuales comprenden únicamente la ciudad formal. En este sentido, además de ocupar las zonas de riesgo o terrenos menos aptos para vivir, los sistemas constructivos no poseen las mínimas normas de seguridad, a pesar de que la autoproducción es la inversión de toda una vida de centenares de familias que han llegado a ocupar más del 50% de la mancha urbana de la ciudad y que son las más vivas expresión de la vulnerabilidad urbana. Entre los factores que determinan el riesgo urbano para la región centroamericana existen los orígenes geotectónicos y los relativos a la posición geográfica, los cuales exponen a la región a eventos tales como terremotos, erupciones volcánicas, sismos, tsunamis, trombas marinas, huracanes, tormentas tropicales e inundaciones. También existen los de origen antrópico, particularmente por la forma de crecimiento urbano basadas en la segregación residencial,
la fragmentación social y territorial, la profundización de la pobreza y la ausencia de procesos de planificación urbana sistemática o procesos de planificación urbana que han sobreestimado la función económica de la ciudad, olvidando así la seguridad de las personas. El problema de los riesgos y desastres urbanos es sumamente serio y tiende a aumentar su gravedad con el paso del tiempo y el inexorable aumento de la concentración urbana producto de los procesos económicos y cambios sociales aparentemente irreversibles. Sin embargo, la atención prestada a esta problemática ha sido insuficiente, por tanto, de los investigadores y practicantes del desarrollo y planificación urbana, como por parte de quienes se dedican a los riesgos de desastres. En los últimos 60 años, la ciudad latinoamericana ha sido escenario del encuentro de varias crisis. La crisis de modelo de desarrollo industrial, que es la más antigua, la crisis de habitabilidad provocada por el crecimiento poblacional, la fragmentación urbana y la segregación social. Luego vinieron las crisis ambientales de agua y energía. Y más recientemente, la recurrencia cada vez más de mayor frecuencia, la crisis provocada por amenazas antrópicas y naturales que desencadenan desastres cada vez más severos. El encuentro de estas crisis sobre un mismo territorio urbano obligan a introducir la gestión de riesgo en la planificación urbana, principalmente por las recurrencias de los fenómenos y porque en la medida en que las ciudades van creciendo, es cada vez mayor el número de personas afectadas. En la medida en que se profundice en el enfoque de gestión de riesgo y al trabajar específicamente en los riesgos urbanos, donde los procesos de ocupación territorial constituyen a uno de los factores determinantes en la exposición a los riesgos y la vulnerabilidad, es que se reconocerá la necesidad de introducir el enfoque de riesgo en la planificación urbana, de manera que se considere con más rigor específico de los territorios en los cuales se asientan las ciudades. En la planificación urbana convencional, el análisis territorial tiene como propósito principal la zonificación como el instrumento que ayuda a organizar las funciones económicas y sociales para normar los usos permisibles según las proyecciones de un orden urbano, en el cual las funciones económicas han sido privilegiadas. Una de las preocupaciones de la planificación territorial estratégica, así como el urbanismo sustentable, es la sostenibilidad ambiental, social y económica de la ciudad. En la misma línea de preocupaciones, el debate sobre la gestión de riesgo enjuicia los patrones del uso del suelo urbano en tanto factor de riesgo. A estas legítimas preocupaciones es necesario agregar la importancia que adquiere el tipo de emplazamiento físico, la geomorfología de la ciudad, para que ésta sea parte de los criterios técnicos de intervención de la gestión de riesgo, ya que, además de la vulnerabilidad como las condiciones a solventar para disminuir los riesgos, lo específico del emplazamiento de la ciudad y de la forma de preocupación del suelo son determinantes en la severidad de los daños. Las ciudades en planicies están expuestas a inundaciones recurrentes, que pueden ser desbordamientos violentos o crecidas no violentas del nivel del agua. En ellas se ha hecho énfasis en tecnologías de control de inundaciones, pero así en sistemas constructivos seguros no. Hoy en día, ante la recurrencia y la gravedad de los daños que provocan los riesgos urbanos, estos deben ser incluidos como parte de los principios de justicia urbana, desde el momento en que la prevención es la tarea de la planificación urbana y no de los cuerpos de socorro, ya que los cuerpos de socorro actúan después del daño, mientras que la planificación urbana anticipa el uso de suelo y las tecnologías apropiadas para la intervención. Partiendo de la idea de que el riesgo urbano es parte de los retos de la justicia urbana, y desde una planificación urbana pensaba hacer la seguridad de las personas, existe la posibilidad de impulsar acciones para mitigar daños y prevención de riesgo de desastres. Se puntualizan a continuación los elementos más destacados
que la planificación urbana debe incluir para asumir la gestión de riesgo? Como primer punto tenemos los instrumentos de gestión de la traza urbana adaptados a ciudades en planicies y de laderas urbanas. La gestión de riesgo es parte de la matriz de diseño de traza urbana y toma en cuenta la topografía del terreno y los criterios técnicos trazados de calles, cuyo sentido de accesibilidad dé prioridad a la seguridad humana. Para minimizar la erosión de los suelos escarpados se recomienda, por ejemplo, la traza orgánica, mientras que las trazas ortogonales y reticulares en planicies permiten la evacuación de aguas en caso de inundaciones, y las trazas orgánicas y reticulares adaptadas a los suelos de bajo nivel freático en zonas costeras no obstaculizan los recursos de agua. Como segundo tema, tenemos una normativa de seguridad constructiva que incluya la especificidad del sector informal o autoconstrucción. Según estas normativas, en la zonificación se debe considerar la desinficación y los sistemas de constructivos, según pendientes y tipos de suelo, así como los sistemas constructivos en zonas inundables y la obligatoriedad de rutas de evacuación. El manejo de áreas de correntía y de sistemas de drenaje, especialmente de aguas lluvias, el control de la capacidad de carga constructiva según los tipos de suelo y pendientes en relación a volúmenes, tipos de materiales de construcción y las regulaciones de cortes y rellenos para habilitar los suelos de uso urbano. Como tercer tema tenemos el desarrollo de criterios técnicos constructivos adaptados a la topografía del terreno y de sistemas constructivos, tales como sistemas de sedimento adaptados a tipos de pendientes y de suelos, sistemas de permeabilidad de suelos y estabilización de taludes de áreas de pendientes pronunciadas. Asimismo, la disposición de redes de servicios urbanos y de equipamiento social debe ser guardar siempre criterios de seguridad según los mapas de riesgo y de las instalaciones de servicios públicos deben ser siempre en zonas más seguras. Y como cuarto tema y último, está el mejorar los sistemas de defensa civil y las acciones de emergencias. O sea, usar mapas de riesgo para educación preventiva que incluyan opciones tecnológicas y constructivas accesibles para programar el mejoramiento de barrios, desarrollar sistemas de gestión urbana con mecanismos de seguridad de las personas, disponer también de reservas de suelo para procesos de reubicación antes de y no después de. Todo esto, entre todas las cosas, significaría poner en práctica instrumentos de planificación e intervención física adaptados a ciudades de laderas, ciudades de valles, ciudades costeras, ya que la naturaleza de los riesgos dependerá del emplazamiento de la ciudad. Y profesor Anel, muchas gracias por su atención.